Es momento de la proclamación de la palabra. Vamos a tener la lectura bíblica en Romanos 10, del 1 al 21. Lo vamos a hacer de manera alternada y nos unimos en el último. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque de la justicia que es por la ley Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Continuamos con la serie Empodeраdos por el Evangelio de Dios, el mensaje rectificando nuestra actitud, a cargo de nuestro pastor Óscar Santa Cruz. Buenas tardes a todos. Les suplico que no pierdan esta lectura que acabamos de hacer en Romanos 10, ya que en ella basaremos la meditación de la palabra de Dios en esta hora. Vamos a orar. Señor, tú nos das este capítulo 10 de Romanos para rectificar nuestras actitudes. Donde quiera que estemos ahora, en el templo o en nuestras casas, o escuchando en este momento este mensaje, te rogamos, Espíritu Santo, que hagas la obra en nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para poder comprender las maravillas de tu ley y ponerlo en práctica. Señor, este mundo se está perdiendo porque los creyentes no proclaman el Evangelio. Y he aquí, Señor, llegamos a este capítulo 10 que es medular para comprender por qué, Señor, muchos creyentes en el mundo no proclaman el Evangelio. Por lo tanto, ayúdanos a analizarlo con fe, a analizarlo con conocimiento pleno de tu palabra y sobre todo con una humildad y un corazón dispuesto a cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y hoy quiero reflexionar acerca de la actitud, nuestra actitud. Los judíos en general tuvieron una mala actitud hacia Jesús. Lo rechazaron como el Hijo de Dios. A pesar de que ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, no se dieron cuenta que en Jesús estaban cumpliendo todas las profecías que allí habían sido escritas. Un experto en la Biblia como F.F. Bruce, un autor muy recomendado, biblista, declaró que según los rabinos antiguos, cuyas opiniones están registradas en estos escritos como el Midrash, el Mishnah, el Talmud, que los contiene todos, para ellos Jesús de Nazaret fue un transgresor en Israel, es decir, un pecador, quien practicó la magia, que despreció las palabras de los rabinos, de los sabios, que guió a la gente al extravío y dijo que no había venido a destruir la ley, sino a añadirla. Jesús fue colgado en la víspera de la Pascua a causa, según ellos, de enseñar herejías y engañar a la gente. Sus discípulos, 5 de los cuales son mencionados, sanaron a los enfermos en su nombre. Esta es la opinión generalizada de los judíos en aquel tiempo, que rechazaron a Jesús. ¿Y qué nos habla? Nos habla de la actitud que ellos tenían. Dice el capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y Pablo declara abiertamente que para ser salvos necesitamos rectificar nuestra actitud. En el versículo 2 dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Vamos a ver 6 actitudes negativas que llevaron a este pueblo a fracasar en cuanto al propósito que Dios tenía para ellos. El versículo 2 dice que su celo no se basa en la ciencia, en el conocimiento. Por lo tanto, a esto, si tú lo pones así, eso es fanatismo. Cuando la fe no se basa en la ciencia, en la historia, en los hechos concretos, es fanatismo. Y lo que está diciendo aquí es que hay suficientemente profecías para declarar que Jesús es el Mesías, que Israel estaba profetizado, que vendría. Las probabilidades de que Jesús cumpliera todas las profecías que de él decía el Antiguo Testamento es un número infinito de ceros que tendríamos que añadir. Muchas de estas profecías se dijeron hasta 2000, 1500, 1200, 800 años antes de Cristo, y todas ellas fueron cumplidas literalmente por Jesús. Su celo no es conforme a lo que dicen los hechos. Eso es lo primero, y a eso se llama fanatismo. Y esta es la primera actitud negativa que una persona puede tener respecto a Jesús. El fanatismo ciega. El fanatismo hace que nos distingamos de los demás. Versículo 3, porque ignorando, ¿cuál es la segunda actitud? Ignorancia. ¿Ignorando qué? La justicia que proviene de Dios, la justicia que Pablo ha dicho anteriormente es por fe y no por las obras de la ley. La segunda actitud negativa que hay que rectificar es el legalismo. El legalismo produce ignorancia. El
legalismo produce no conocer la gracia de Dios, que es como se administra la justicia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Otra actitud negativa, dice, continúa diciendo ahí en el versículo 3, y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Si se fijaran en la ley los llevaría al Mesías, a Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es que lo que Pablo está diciendo es que ellos deliberadamente no se sometieron a Cristo. ¿Y cómo se llama esto? Rebeldía. No someterte a la autoridad es rebeldía. La cuarta actitud negativa las empieza a enumerar Pablo en el versículo 18. El contexto es el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, y ahora se refiere a Israel, ¿no han oído? Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, amén. Y está citando aquí el Salmo 19, versículo 4. Cuando alguien nos está hablando y nosotros no hacemos caso, ¿cómo se le llama eso? ¿Qué actitud tiene? Indiferencia espiritual. Dios te habla y tú eres indiferente a su voz. La cuarta actitud negativa de Israel. La quinta actitud negativa, versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto quién? Israel. Primeramente Moisés le dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo os provocaré a ira. ¿Por qué? Porque no me han conocido, porque no entendieron, porque no se dieron cuenta. Y esto se llama ignorancia. Ignorancia. Las cosas no nos salen bien en la vida porque ignoramos a Dios, ignoramos su palabra. Nuestros hijos no avanzan en la vida porque nosotros ignoramos la palabra de Dios. Y es una actitud negativa. La última está en el versículo 20, la sexta, que es un número de hombres, ¿no? La sexta actitud negativa, Pablo cita a Isaías, donde dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es un reclamo a Israel. Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué? Este deber de quién era compartir la palabra de Dios. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y dice Dios, yo le tuve que hablar a gente que no era mi pueblo, porque ellos tienen una actitud negativa hacia mí. Cuando alguien te dice, ve y haz esto, te encomiendo esta tarea, esta misión, esta comisión, ¿qué debemos de hacer? No tardar en cumplir la misión de aquel que nos está encomendando las cosas. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Por pura apatía espiritual. Y la sexta es la apatía espiritual. Podemos hacer actividades, pero no hacer discípulos. Podemos tener actividades bonitas, pero no hacer discípulos.
Podemos llenar el templo de gente, pero no hacer seguidores de Jesús. Nuestro compromiso es hacer discípulos. Ellos debieron de haber predicado a todas las naciones acerca del Dios de Israel, pero dice Dios, tuve que llamar a gente. Yo personalmente fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí por causa vuestra. Jesús lo dijo de otra manera. Si estos callaran, las piedras hablarían. No debemos de desviarnos de la misión que Dios le ha dado a la iglesia del Mesías, ni a la iglesia en general. Debemos de perseverar, debemos de ganar toda la ciudad y toda la región del sur de Veracruz para gloria de Dios, quitando de nosotros estas actitudes negativas que señala Pablo hubo en el pueblo de Israel y por las cuales rechazaron a Jesús. Si en esta lista de fanatismo, legalismo, rebeldía, indiferencia, ignorancia y apatía espiritual, usted tiene una o alguna o todas de plano, su relación con Dios está comprometida y se está deteriorando más y más, no por culpa de Dios. Para cuando tu relación con Dios es afectada, quiero decirte que se afectan todas tus otras relaciones. Todas las otras relaciones familiares, amistades, comerciales, de trabajo, sociales, lo que sea, culturales, económicas, políticas, lo que sea, son afectadas porque tú tienes una mala actitud hacia Dios. Y eso se refleja en tu trato hacia las demás personas. Cuando estaba estudiando esto, vi un artículo en internet acerca de la obstinación. Y hay un pensador que se llama Tyler Okimoto, y él es un autor que estudia sobre cómo pedir perdón y la necesidad de pedir perdón. Pero me llamó mucho la atención una frase que él dijo, y yo la quiero leer hoy. Si es evidente para todos que has cometido un error, ser obstinado le muestra a la gente una debilidad de carácter en vez de una fortaleza. Y no sé si sea cristiano o no, es un artículo simplemente que estaba yo leyendo, pero me llamó mucho la atención esta frase, porque esto tiene que ver con la disciplina en la iglesia, con el orden, con la vida misma que llevamos en nuestras relaciones particulares y sociales. Si es evidente para todos que has cometido un error, ser obstinado le muestra a la gente una debilidad de carácter en vez de una fortaleza. ¿Cuántas personas deberían de disculparse? Entonces, amados hermanos, si estas actitudes negativas las quieres conservar y quieres que consuman tu vida, yo te pido un favor. No te hagas miembro de esta iglesia ni de ninguna iglesia. Y si ya eres miembro, renuncia a tu membresía de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Porque estas actitudes negativas llevaron a este pueblo a rebelarse contra Dios. Pero si hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida y haces este test y revisas tu vida, entonces Él te va a ayudar a cambiar. ¿Cómo se evidencia que tenemos estas actitudes? Porque hay un evangelio falso
y que es muy popular y que consiste en dos partes, dice el apóstol Pablo. Versículo 5, esto es lo que no es el Evangelio. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y quién cumple cabalmente todas estas cosas? Ni uno solo. Yo no. Entonces, el Evangelio no es una religión de méritos, no es una religión de abolengos, no es una religión de que los que fueron fundadores tienen más derechos que los que no tienen, o más opinión. No tienen más nada. Son hermanos en Cristo. Somos de la misma familia de la fe. No hay más méritos. En el pastor, pues porque es pastor, tiene que tener más méritos. No, tampoco. Somos un reino de sacerdotes para Dios, el Padre. Somos nación santa, real, sacerdocio, pueblo escogido por Dios, linaje escogido. Todos los que creemos en Jesús. Así es que cuando te encuentras con una religión de méritos, cuidado. El ritualismo no salva, los sacramentos no salvan. El único que salva es Dios. Y lo hemos establecido en los capítulos anteriores. De quien Él tiene misericordia, y a quien endurece, pues sigue con estas actitudes necias. ¿Sí me entiende? Venimos aquí a cambiar, porque nuestra relación con Dios no se basa en la justicia por la ley de Moisés. Pero en segundo lugar dice, la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Cómo ven esto? Hay personas que se sienten vicarios de Cristo, representantes personales de Cristo, que tienen el poder para hacer bajar ¿a quién? A Cristo, y para hacerlo subir. Mentirosos, hierofantes, predicadores que no estarán en el reino de Dios. Porque una religión que manipula a Cristo es algo que en la teología se conoce como subjetivismo espiritual. Para que me entiendan, el subjetivismo espiritual son los seguidores de Frank Sinatra espirituales. Frank Sinatra cantó una canción muy popular, tal vez la más popular, fuera de Nueva York, que se llama A Mi Manera. Y eso es el subjetivismo espiritual, para manipular a Cristo. Cuidado. Yo soy cristiano a mi manera, cuidado. Cuando dices esa frase, la piensas, la sientes o actúas conforme a esa frase, tienes estas actitudes negativas hacia Jesús. Y es bien sutil, porque eso no es el Evangelio. ¿Quién es el Señor? ¿Cristo o nosotros? ¿Perdón? Entonces, ¿tú puedes hacer que Cristo baje? ¿O que Él suba? ¿O que Él descienda? No depende del que quiere ni del que corre.
Entonces, ¿Dios no es soberano o sí es soberano? Si Cristo es soberano, tengamos cuidado con querer manipular al Señor y al Salvador. Eso no es el Evangelio, la autojustificación ni el subjetivismo espiritual. Concluimos pues hasta aquí que si de alguna manera artificiosa o inmoral se descarta a Jesús y a su reino de la iglesia, ahí no hay iglesia. O si en el mensaje evangélico no es necesaria la cruz de Cristo o nunca se llega allí, eso es religiosidad, no cristianismo. ¿Qué es el evangelio? De eso tratan los versículos del 8 al 17. Mas dice cerca, subraya cerca. Dios está cerca. Cerca de ti está la palabra. ¿Cerca de quién? De todos nosotros los que estamos aquí. Cerca de los que nos están escuchando en las redes sociales. De los que están en casita, enfermitos, viéndonos ahorita. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Primero, que si confesares con tu boca que Jesús es Él, ¿es qué? Entonces lo puedes hacer subir y bajar. Le puedes ordenar. Él es Él. Señor, no te confundas, vino como siervo, pero fue glorificado y está en las alturas, y Él es el Señor. Jesús es el Señor, es la confesión más antigua de la historia de la iglesia cristiana. Jesús es el Señor. Y eso hay que creerlo, dice, en el corazón, porque Dios le levantó de los muertos, y si confiesas y crees serás salvo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es lo que el pueblo judío, el Israel, no querían hacer, a pesar de la evidencia. En segundo lugar dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y dice, porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? ¿Y quién es el Señor? Jesús es el Señor. Lo segundo que dice Pablo es que el Evangelio es cuando invocas el nombre del Señor. Entonces tienes que tomar una decisión en tu vida personal. ¿A quién vas a invocar? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién le vas a pedir consejo? Todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. ¿Cuál es tu primer referencia en la mañana, en la noche, en tu día? Preguntas básicas en la vida: ¿a qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me he de casar? ¿Cuántos hijos he de tener? ¿Dónde quedaron las llaves? Y luego nuestras referencias somos nosotros mismos, los demás, ¿Qué voy a hacer con la pandemia del este virus? ¿Y a quién buscamos? Invoca el nombre del Señor. Todos los que invocaren el nombre del Señor serán
salvos. Aquel ladrón que estaba junto a la cruz le dijo: Señor, si tú quieres, se somete, se humilla, lo reconoce como el Señor de su vida. Ya no puede obrar nada. Lo único que le dice es: si tú quieres, yo puedo estar contigo en el paraíso, pero es tu decisión. No es hacer subir y bajar el corazón de Dios de latidos. No, es la gracia de Dios. ¿La gente te ha visto invocar el nombre del Señor? ¿Tus amigos saben que invocas el nombre del Señor? ¿Saben por qué fue Daniel al horno de fuego? Bueno, sus amigos. Daniel fue al foso de los leones, pero Daniel no fue al horno de fuego, fueron sus amigos, porque invocaban el nombre de Jehová. ¿Y le tienes miedo al foso de los leones? No te hagas cristiano. Todavía tus actitudes son negativas a Cristo. No lo has reconocido como tu Señor. Si te crees más que los demás, no te hagas cristiano. Tus actitudes son negativas, no le agradan a Dios, porque hay un solo Señor, cantamos, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en consecuencia, dice: ¿y cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La tercera cosa que abarca el Evangelio es que son las personas enviadas por Dios para predicar. Y dice aquí bien claro, como está escrito, versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian evangelio, buenas noticias, buenas nuevas al pueblo. No te preocupes por la respuesta. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tú predica, porque la fe, dice el versículo 17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y estas tres características nos da Pablo respecto a qué es el Evangelio. ¿Cómo sabemos que hemos rectificado esas actitudes en nuestras vidas? Uno, confesamos que Jesús es el Señor. ¿Quién es el Señor en tu casa? Le preguntaron a una niña y volteó, vio a su papá y a su mamá y le dijo a la encuestadora: Él, y señaló a ella. O sea, es un código secreto, ¿verdad? ¿Quién manda en tu casa? Él, y señaló a ella. ¿Ah? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el Señor? ¿A quién invocas cuando tienes un problema, una enfermedad? Cuando alguien se acerca a ti con alguna necesidad. Sabes, los sábados estamos capacitando. Tú puedes tomar la capacitación para enseñar a otros la Biblia, la doctrina de la iglesia. Puedes tomar la capacitación para predicar. Todavía necesitamos transformar nuestra ciudad. Hay mucho trabajo que hacer y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Yo quisiera ver el versículo 21, que es con el que termina este capítulo 10. ¿Ya viste? Ya lo leímos todo, ya casi acabamos. Fue rápido, ¿verdad? Romanos 10, 21. ¿Lo lees conmigo? Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos
a un pueblo rebelde y, en otras versiones dice rebelde y desobediente. Así es que si alguien decide mantenerse como este pueblo, en estas actitudes negativas hacia Jesús, lo único que va a llegar a ser es un pueblo rebelde y desobediente, contradictor, alguien que contradice a Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en este día es yo tengo que reconocer mi rebeldía y mi desobediencia ante Dios. No tengo que echarle la culpa a nadie. Recuerda que a Adán no le funcionó eso de echar las culpas. No busques culpables. ¿Cuáles son tus actitudes? Humíllate ante Dios. Humíllate. Él es el Señor. Por lo tanto, tú no lo puedes manipular. Él es el Señor. ¿Sabes qué vas a hacer con esas actitudes? Señor, yo las tengo. Aquí te las entrego en la cruz. Yo no quiero ser conocido como una persona, ni por mis hijos, ni por mis padres, como una persona rebelde, desobediente a tu palabra. Transforma mi corazón. Te entrego esto. Yo sé, dice tu palabra, ¿verdad?, que si tus pecados fueren como la grana, Él emblanquecerá tu vida. No sé qué estás esperando, pero Dios está hablando. Deja esas actitudes. Vuélvete al Señor. No prediques lo que no es evangelio, porque Dios sí te va a condenar. Si alguno añadiere o quitare de las palabras que están en la palabra, que están en la ley, yo voy a añadirle todas las plagas que están aquí contenidas. Y si le quitare, voy a quitar su nombre del libro de la vida. No te expongas. Conviértete al Señor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Habla con Dios. Señor, nos volvemos a ti de nuestros horribles y espantosos pecados, Señor. Reconocemos humildemente que no podemos juzgar al pueblo de Israel y a Judá por haberse rebelado contra Jesús y haberle desechado, porque a veces nosotros causamos eso en nuestra comunidad, en nuestra familia. Perdónanos, Señor. Reconozco que no he sido justo con mi cónyuge. Reconozco que no he sido justo con mis hijos, con mis padres, con los miembros de la iglesia, con la autoridad. Señor, yo soy un rebelde. Te entrego mi corazón y lo someto al señorío de Jesucristo de aquí en adelante. Tú me has dado la fe de que vas a cambiar mi vida y de que voy a nacer de nuevo. Y que como Saulo ya no seré Saulo, sino seré llamado Pablo, porque tú me escogiste para llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones, a la ciudad. Así es que yo te quiero obedecer, Señor. Me rindo a ti, me vuelvo a ti. Quiero vivir para ti, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar mi oración.